Bueno, muy buenos días. Bienvenidos al curso de Derechos Humanos que ofrece el SENA de manera virtual. Hoy estamos en la segunda clase temática, cuyo tema se va a centrar en describir cuáles son los derechos humanos, civiles y políticos y y los mecanismos de participación ciudadana, la rendición de cuentas y el control social y veedurías. eh, Como esas herramientas para hacer valer eh, el goce y el disfrute de los derechos humanos en Colombia. Entonces, los derechos civiles y políticos son aquellos que protegen la libertad del individuo y de que ésta no sea vulnerada por parte de organizaciones o individuos privados que aseguran la capacidad em, que evitan o que merman la capacidad de los individuos de participar en la vida política de la sociedad y el Estado libre de toda discriminación o represión, y que es el gobierno el garante, quien tiene la responsabilidad y el deber de hacer valer estos derechos civiles y políticos. Los derechos, ¿me están escuchando? Por favor, ¿me confirman? Sí, sí se escucha. Oh, gracias. Los derechos civiles eh, incluyen garantizar la integridad física y mental de las personas, su vida, su seguridad, la protección de toda discriminación en base a la raza, el género, la nacionalidad, el color de su piel, la orientación sexual, etnia, religión o discapacidad, y los derechos individuales tales como la privacidad, la libertad de opinión y de conciencia, de palabra y expresión, de religión, de prensa, de reunión y de circulación. Y los derechos políticos incluyen el derecho a la tutela judicial efectiva, tales como los derechos del acusado, entre ellos el derecho a un juicio imparcial, al debido proceso, el derecho a solicitar resarcimiento o comprensión legal y los derechos de participar en la sociedad civil y en la política, tales como la libertad de asociación, el derecho a reunión, el derecho a peticionar, el derecho a la defensa propia y el derecho al voto, entre otros. Y esto quedó establecido en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, que fue adoptado por la Asamblea General de la ONU según la resolución 2200A del 16 de diciembre de 1966 y entró en vigencia o en vigor el 23 de marzo de 1976. En nuestro país tenemos eh, establecidos o adoptados estos derechos civiles y políticos en la Constitución del 91 entre los artículos 11 al 41. Y el primer derecho es el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal en el artículo 12, en el artículo 13 el derecho a la libertad e igualdad ante la ley, en el artículo 14 el derecho a la personalidad jurídica. El artículo 15 establece el derecho a la intimidad personal y familiar y a su buen nombre. En el artículo 16 se habla del derecho al libre desarrollo de la personalidad. En el artículo 17 se establece la prohibición de toda forma de esclavitud, servidumbre y trato de seres humanos. En el artículo 18 establece la libertad de conciencia, en el 19 la libertad de cultos, en el 20 la libertad de expresión e información, en el 21 el derecho a la honra, en el 22 la paz como derecho y deber, en el artículo 23 el derecho de petición, en el artículo 24 el derecho de circulación y residencia, en el 25 el derecho al trabajo, en el 26 la libertad de escoger profesión, ocupación, arte o oficio, en el artículo 27 la libertad de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra, en el 28 el derecho
a la libertad personal, en el artículo 29 el derecho al debido proceso, en el artículo 30 el habeas corpus, en el artículo 31 el principio de las dos instancias, en el artículo 32 aprehensión en flagrancia, en el artículo 33 el derecho a la no autoincriminación, en el artículo 34 la prohibición de ciertas penas, destierro o cadena perpetua para mm, para algunas penas que sean condenadas. En el artículo 35 la extradición, en el 36 el derecho de asilo, en el 37 el derecho de reunión y manifestación, en el 38 el derecho a la asociación, en el 39 el derecho a la sindicalización, en el artículo 40 el derecho de participación y en el 41 el estudio de la Constitución y la instrucción cívica en nuestros procesos o niveles de educación en Colombia. Entonces, como vemos, em, estos derechos civiles y políticos que tienen que ver con unos derechos individuales y unos derechos políticos y que están contenidos en nuestra Constitución, como norma general, también proponen unos mecanismos de participación ciudadana eh, y que están reglamentados con la Ley 134 del 94, donde se dieron esos beneficios, esas herramientas para poder a través de procesos democráticos solicitar o evitar o realizar procesos para resarcir eh, cuando han sido vulnerados los derechos humanos en Colombia o para evitarlos o cuando se quiere mejorar la calidad de vida de una comunidad o del país o de todos sus ciudadanos a través de esas herramientas de de los mecanismos de participación ciudadana, de los cuales ya les hablaré un poco más adelante. Por ahora vamos a concluir que en este Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, pues se tiene una estructura donde entre los artículos primero y uno hablan sobre el alcance de los derechos recogidos en la Carta, así como de sus beneficiarios, e introduce pues a la descripción de cada uno de los derechos humanos. Entre los artículos 3 al 11 están establecidos los derechos con la persona, la libertad, la presunción de inocencia y el libre desarrollo de su personalidad. En los artículos 12 al 17 son los derechos del individuo en relación con su comunidad o con el país en el que resida. Entre los artículos 18 al 21 em, recogen los derechos relacionados con la libertad de pensamiento, de conciencia, de religión y libertad política. Entre los artículos 22 al 17 engloba los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, los DESCA. Y entre el artículo 28 al 30 recoge las condiciones y los límites de los derechos humanos, de esos derechos civiles y políticos, y también los deberes que debemos asumir como personas o como individuos que hacemos parte de una sociedad para eh, respetar y gozar y disfrutar de los derechos civiles y políticos en el lugar en el que residamos. Entonces, estos mecanismos que se crearon para como esas herramientas para proteger o para mm, eh, exigir el goce y disfrute de los derechos civiles y políticos o los DESCA también, o los nuevos derechos que han evolucionado y que han sido reconocidos hoy en la Carta Internacional de los Derechos Humanos y que se identifican como derechos humanos emergentes. eh, lo que quieren es que, o lo que nos dan son esas herramientas para que todos los ciudadanos, a través de ellas, se materialice ese derecho fundamental a la participación democrática y
También permite la intervención de los ciudadanos en la conformación y ejercicio y control del poder político. Entonces, vamos a ver este pequeño video sobre los mecanismos de participación ciudadana. Permítanme un momentico. Y luego continuamos con el desarrollo del tema. Bueno, entonces aquí tenemos que en el video, pues lo que nos están describiendo es la estructura o elementos o componentes que contiene la ley la ley estatutaria 1757 del 2015. ¿Qué es esta ley? Pues esta ley lo que es una ley que vino a modificar y a complementar la ley 134 del 94. Eh, la ley 134 del 94 estableció y tenía como objetivo, o tiene, porque todavía está vigente, es una parte que habla o describe cuáles son esos mecanismos de participación ciudadana eh, y regula la iniciativa popular legislativa y normativa, el referéndum, la consulta popular del orden nacional, departamental, distrital, municipal y local. Y también regula la revocatoria del mandato, el plebiscito y el cabildo abierto. Y también establece las normas fundamentales, pues por las cuales se rige la participación democrática de las organizaciones civiles y también, pues allí establece el voto como es
herramienta valiosa que tenemos todos los ciudadanos para participar en la toma de decisiones de nuestro país o de nuestro departamento o municipio o localidad en la que habitemos. Entonces, la ley lo que mm, viene a hacer es que la ley 1757 es que además de que amplía o modifica algunas formas del desarrollo para que se realicen estos procesos de participación, también bien, amplía y crea el Consejo Nacional de Participación Ciudadana y la coordinación, cómo desde allí se coordina a nivel nacional, que en cada municipio, que en cada departamento se realicen esas estrategias de participación ciudadana en Colombia. Entonces, ¿qué nos dice la, la ley? Nos dice, primero define qué es qué es la participación y define la participación eh, como esa herramienta que nos permite votar, no solamente para elegir gobernantes y representantes, sino también para tomar decisiones en la ejecución de asuntos públicos y en las diferentes fases en las que se desarrollan estos asuntos públicos. Mm, Esos asuntos públicos nos permiten intervenir por ejemplo, en aquellos procesos o aquella gestión que tienen que ver con el acceso a servicios, a bienes y servicios para el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades. También nos permite influir en las autoridades encargadas en la toma de decisiones que afectan la vida diaria, ejercer control y supervisión sobre la gestión pública de funcionarios, representantes y gobernantes, construir acuerdos con autoridades y otros actores en temas de interés y beneficio colectivo. Eh, esa coordinación para que la participación ciudadana se ejecute en cada municipio, en cada departamento, está bajo la dirección del Departamento Nacional de Planeación y se le asigna hoy, y más adelante lo vamos a ver, unos presupuestos participativos que cada municipio debe tener para que esa oficina funcione o esa área funcione en cada parte, en cada municipio, en cada departamento. Entonces, por eso a esta ley, pues es muy importante y el impacto que tiene para que nosotros los ciudadanos nos apropiemos de estas herramientas, utilicemos estos presupuestos y hagamos gestión para mejorar la calidad de vida de las personas que habiten en una comunidad específica o a nivel departamental o a nivel nacional. Entonces, dentro de esta ley nos da unos derechos, también unos deberes y también tenemos una oportunidad. Tenemos como ciudadanos el derecho a ser informado, informado de qué, de todos esos procesos, em, de participar, cómo utilizar estos mecanismos para participar y de eso se encarga cada oficina en cada municipio que haya delegado para esa tarea. Cada institución del Estado también debe cumplir con esta regla. Entonces, ¿cuáles son esos procedimientos y ejercicios y cómo desde de estas instituciones públicas eh, nos deben orientar cómo realizar estos procesos de participación de acuerdo a su misión
o desde objetivos o propósitos o metas que le competen, eh, o el tema en el que son inmersos cada institución. También nos da el derecho de participar en las fases de planeación, implementación, seguimiento y evaluación de la gestión pública. Quiere decir, desde la construcción de un plan local de desarrollo o desde la vigilancia y control de esas estrategias y programas o procesos que tiene el Plan Nacional de Desarrollo y que a su vez es es la línea, es ese plano, esa ley que da línea a todos los planes locales de desarrollo para desarrollarse en cada municipio o en cada región. También nos da derecho a ser sujeto de fortalecimiento organizativo para participar de manera cualificada en los casos de las expresiones asociativas. Eh, es como las formas de que podemos eh, participar y organizar un proceso de participación ciudadana. También recibir información oportuna y veraz para poder ejercer las acciones de participación que están establecidas tanto en la ley 134 del 94 como en la ley 1757 del 2015 y quienes manejan estos procesos electorales de participación, que es el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil, pero quienes deben orientar, además de estas dos instituciones, son en cada municipio, en cada departamento, el área que está establecida. Hacer a formaciones para una mayor comprensión de la gestión pública y las políticas públicas, que es también una forma de instrucción cívica y que está contemplada en nuestros derechos humanos en nuestra Constitución. Tenemos unas responsabilidades como ciudadanos en cuanto a la participación ciudadana y es que debemos interesarnos por los diversos asuntos públicos del territorio en el que habitamos, informarnos sobre los aspectos de interés públicos que sean sometidos a discusión, ya sean políticos, sociales, de convivencia, ambientales, de salud, de educación, de infraestructura aérea, férrea, aeronáutica, fluvial, bueno, todo lo que tenga que ver con el desarrollo del campo en la región que vivamos, con esos procesos agrícolas, eh, todo lo que tenga que ver con nuestra comunidad, tanto urbana como rural. Y hay unos deberes del Estado que debe cumplir, que son promover, garantizar y acompañar, proteger e implementar las instancias de participación. O sea, debe ser incluido en las cátedras, en todos los niveles de educación en Colombia. Debe garantizar la participación ciudadana en los diferentes escenarios públicos y además que estas unidades de participación ciudadana en cada municipio deben de trabajar paralelamente con las unidades de que también funcionan en cada municipio del Sistema Nacional de los Derechos Humanos y del cual vamos a hablar en otra clase. Proveer información pertinente, oportuna y suficiente para fortalecer las capacidades de la incidencia de la ciudadanía, que aprendamos o fortalezcamos esa cultura democrática, que seamos conscientes de la importancia y el tesoro que tenemos con el voto de cada uno de nosotros, que no tiene valor, es invaluable, porque con ellos, el voto de cada uno de nosotros, mejoramos la calidad de vida, siempre pensando en ese voto para el bien común, no para el bien individual, que ha sido nuestro gran error aquí en Latinoamérica o en todos los países subdesarrollados. Y el cuarto deber es propiciar acciones pertinentes para el fortalecimiento de las capacidades de las entidades públicas que garanticen la participación. Todas las entidades del Estado a nivel nacional o territorial deben tener claro todo el proceso de cómo incluir programas, procesos para poder eh, gestionar, para poder tramitar un proceso de participación desde su área de interés en caso de que la ciudadanía lo requiera.
Quinto, de brindar asistencia técnica y acompañar la cualificación de los deberes ciudadanos y convocar de manera amplia y democrática a la ciudadanía para que intervengan en las diferentes instancias de participación. Entonces, la ley integra mecanismos, herramientas e instancias para que la ciudadanía, pues, ej- como tal, ejerzamos ese derecho a intervenir, a deliberar, a construir, a decidir y contratar la gestión pública de manera informada, responsable y organizada. Entonces, esta ley, pues, nos trae estos mecanismos de participación. Hay unos de origen popular y hay unos que solo los pueden solicitar la autoridad pública o el ejecutivo como tal. Entonces, estos mecanismos de origen popular pues hacen referencia a las modalidades de participación ciudadana directa que se refieren a la conformación, ejercicio y control político a través del voto ciudadano. Y entonces, estos mecanismos de participación directa que son de origen popular, incluyen la iniciativa popular legislativa, normativa ante las corporaciones, el cabildo abierto, la revocatoria del mandato. Pero el plebiscito solo puede ser solicitado por autoridad pública. Hay otros mecanismos que los podemos solicitar tanto eh, del origen, o que son de origen popular o que lo podemos solicitar cualquier ciudadano, como unos como la gestión pública o el ejecutivo. Estos son el referéndum, ya sea derogatorio o aprobatorio, y la consulta popular, ya sea nacional o la consulta popular a nivel departamental, distrital, municipal o local. Em, para las reglas para convocar un mecanismo de origen popular, primero, pues la ley 1757 lo tiene muy claro y es que establece un comité, si es una organización civil, eh, y debe cumplir pues con unas fechas de recolección de firmas, debe cumplir con diligenciar unos formatos que están establecidos y que los entrega la registraduría, debe escribir la propuesta, debe presentar el proyecto de propuesta, debe cumplir con un mínimo de votos del censo electoral para la recolección de firmas. Mm, Entonces, debe primero, pues, si es de tener claro si es una consulta popular de origen ciudadano, eh, mirar si esa iniciativa legislativa o normativa, o si es una revocatoria del mandato, o si es un referendo, o si es un cabildo abierto. Y pueden ser promovidos por cualquier ciudadano o cualquier organización social, un partido o movimiento político y hoy en día esa ley pues da la facilidad de que un solo ciudadano puede ser vocero y promotor sin necesidad de contar con apoyos ciudadanos, pues eso requiere pues bastante ingresos, pero como le digo, hay unos presupuestos participativos que los pueden llevar a desarrollar ese proyecto y tener en cuenta que un número no inferior al 5 por mil del censo electoral es el que se requiere para recolección de firmas. Cualquiera, o sea, 50.000 votos como máximo, firmas, perdón, 50.000 firmas como máximo para poder realizar ante la registraduría, continuar ante la registraduría con un proceso de democrático de utilizando los mecanismos de participación ciudadana. Entonces,
Eh, eh, ¿Qué es el censo electoral? El censo electoral es un listado, es un listado, un informe técnico que emite la registraduría, donde están establecidas las cédulas nuevas de los nuevos, las nuevas personas que han cumplido la mayoría de edad y han solicitado la expedición de su cédula de ciudadanía. mm, la, la inscripción de las cédulas de las personas que habitan en una región y menos todas las cédulas que son de las personas que hacen parte de las fuerzas militares, y que entonces define cuántos y quiénes son las personas que están habilitadas para votar, ya sea a nivel territorial o a nivel nacional. Entonces, ese censo electoral eh, es el que es la base para eh, recolectar esas firmas y luego para participar en el proceso electoral de ese mecanismo de participación ciudadana. Entonces, si lo que se quiere hacer es una consulta popular de origen ciudadano, se requiere como mínimo el 5% de firmas para solicitar ese proceso. Si es una iniciativa de referéndum constitucional, se requiere el 5% de firmas del censo nacional. Si es una iniciativa de referendo derogatorio de una ley, se requiere el 10% de firmas de ese censo electoral. Y si es una iniciativa popular de acto legislativo de ley, se requiere el 5% de firmas para poder continuar con un proceso electoral o solicitarlo ante la registraduría. Eh, Si es territorial, o sea, si es a nivel municipal, se requiere para esa iniciativa popular normativa el 10% de firmas de ese censo electoral. Si es una consulta popular de origen ciudadano, también se requiere el 10% de firmas. Y si es una revocatoria del mandato, que solo se puede solicitar solo dos, disculpen, se requiere que se puede solicitar solo 12 meses después de haber sido elegido un alcalde o un gobernador. Se puede solicitar con el 30% de firmas del censo electoral que se recojan. Ahora, ¿cuáles son esos requisitos para convocar y aprobar a los mecanismos de origen gubernamental? Entonces, si es un referéndum, lo convoca el presidente con la firma de todos los ministros e informa al Congreso, y no podrá coincidir con ninguna otra elección y se aprueba con la decisión mayoritaria siempre que participe más del 50% del censo electoral. La consulta popular nacional, que aquí tuvimos una y lástima que no la ganamos, esa consulta popular nacional la convoca el presidente con la firma de todos los ministros y previo concepto favorable del Senado de la República, consulta sobre una decisión de trascendencia nacional y se aprueba con el voto afirmativo de la mitad más uno y que participe la tercera parte del 50% del censo electoral. La consulta popular para convocar una Asamblea Nacional Constituyente, o sea, una reforma a la Constitución. La convoca el Congreso mediante ley aprobada por la mayoría de los miembros de las dos cámaras, incluye número de legatarios, sistema de elección, competencia y fecha y periodo, y se aprueba con la decisión de al menos la tercera parte del censo electoral. La consulta popular territorial la convoca, puede ser convocada por gobernadores con la firma de todos los secretarios de despacho, estas se hacen para decir sobre asuntos departamentales, municipales, distritales o locales. La convoca y por lo tanto la pueden convocar tanto gobernadores o alcaldes con sus secretarios.
y se aprueba con el voto afirmativo de la mitad más uno y que participe la tercera parte del 50% del censo electoral. Y está el referendo de inicia el presidente de la República y sus ministros, la firman gobernadores y sus secretarios de despacho, la firma de alcaldes y sus secretarios de despacho si es el caso, y se aprueba con el voto afirmativo de más de la mitad y que participe la cuarta parte del censo electoral. Y la decisión sobre la revocatoria del mandato se aprueba con el voto afirmativo de la mitad más uno y participa el 40% de la votación total válida registrada por el mandatario que va a ser, que se va a revocar. Entonces aquí está la descripción que les hablaba de el censo electoral, que es la lista de ciudadanos habilitados para votar. Les decía que se estructura con la inscripción de las de las cédulas de las personas que habitan en un lugar diferente a donde expidió su cédula, la inscripción de las personas que expiden su cédula por primera vez y la baja de activos y, de las fuerzas militares. En cuanto a la rendición de cuentas y la y el control social, pues ese es un proceso el cual están obligadas todas las entidades de gestión pública en Colombia, ya sea a nivel nacional, territorial, y que compete a todos los servidores públicos y a todas las instancias de participación y corporaciones de representantes a nivel territorial, informar, explicar y dar a conocer los resultados de la gestión, de cómo utilizó el presupuesto, en qué procesos utilizó ese presupuesto público, eh, explicarlos a quienes, a la ciudadanía y a todos los órganos de control para eh, promocionar ese derecho también que tenemos de que se realice una gestión pública y transparente y que además hace parte de uno de los subsistemas del Sistema Nacional de Derechos Humanos. Entonces, eh, esta rendición de cuentas este control social se hace a través de veedurías ciudadanas, de, eh, y otros sistemas de control, y tiene un proceso. Y cuando se habla que es la rendición de cuentas, es cuando presentan esos informes anuales todas las instituciones del Estado. Deben primero a su interior capacitar a todos los funcionarios de cada institución de cómo debe ser ese informe, cómo debe estructurarse el informe, qué información debe contener ese informe. em, Luego publicar, convocar a toda la ciudadanía y a los órganos de control al evento como tal, y durante el evento deben responder a las preguntas, deben recoger las preguntas, responder a las preguntas o inquietudes que haga la ciudadanía y los órganos de control a la presentación de ese informe, y luego dar por escrito en el término máximo de 15 días, una vez terminada el evento, dar por escrito respuestas a esas preguntas, a esas inquietudes, y publicar ese informe y esas respuestas en un medio de publicación oficial de la entidad. Bueno, eso es más o menos. Y el control social a lo público se refiere al derecho y al deber que tenemos todos los ciudadanos de participar en la vigilancia de la gestión pública y los resultados, y se puede realizar a través de veedurías ciudadanas, juntas de vigilancia, comités de desarrollo y control social de los servidores públicos domiciliarios a través de auditorías
ciudadanas y otras instancias de participación ciudadana a través del ejercicio de los derechos constitucionales que nos da nuestra Constitución y la ley. Y esto se hace solicitando información requerida para poder hacer ese control social, presentando observaciones sobre la labor desarrollada al ente encargado de la política pública, presentando peticiones, denuncias, quejas y reclamos ante las autoridades competentes, interponiendo acciones populares, solicitando acciones de cumplimiento, interponiendo acciones de tutela, participando en audiencias públicas ante los entes que la convoquen, haciendo uso de los recursos y acciones legales que se requieran para el desarrollo del control social. Y llegamos a la parte que les hablaba de los presupuestos participativos. Y aquí la ley 1757 pues también lo establece y es que cada gobierno territorial puede definir con participación ciudadana la orientación que se dará a un porcentaje de los ingresos municipales de libre destinación. Y estos dineros deben estar asociados a programas o proyectos o estrategias que están en el plan local de desarrollo para que puedan ejecutarse, pueda hacérsele seguimiento, evaluación a través de indicadores de gestión, de cumplimiento y de impacto social. Entonces, el proceso de presupuesto participativo es ese mecanismo de asignación equitativa, eficiente, eficaz y transparente a los recursos públicos que fortalece las acciones del Estado con la ciudadanía. Las entidades deben definir entonces los rublos del presupuesto únicamente en relación con los recursos de libre destinación que serán objeto de ejercicios de presupuesto participativo y a través de espacios de diálogo se definen los acuerdos participativos. Estos acuerdos son documentos que contienen los compromisos en torno a la orientación del presupuesto, o sea, el plan local de desarrollo. Los recursos para la participación, em, ciudadana, pues deben de ser utilizados y deben generarse el gasto de participación y este se financia o este permite financiar actividades y proyectos para la promoción, protección y garantía al ejercicio del derecho de participar em, y que facilita esa puesta en marcha y la operación de todos los mecanismos de participación eh, que tenemos hoy en día aquí en Colombia y que lo podemos ejercer a par- las personas del común, cualquiera de ustedes, cualquiera de nosotros, y también a través de organizaciones sociales, de partidos o movimientos políticos, o incluso del mismo ente gubernamental. Y pueden incidir en la elaboración, ejecución y seguimiento a las decisiones relacionadas con el manejo de todos los asuntos públicos que nos afecten y que sean para el bien común. ¿Cómo se financia la participación ciudadana? Entonces, la ley 1757 del 2015 garantiza esos recursos. Primero, eh, crea un fondo para la participación ciudadana y el fortalecimiento de la democracia, que, como les decía, en cada municipio debe asignarse un porcentaje de libre destinación para esos programas. Y también a nivel nacional lo hay y también asigna dentro del presupuesto nacional ese porcentaje. También hay unos recursos de los entes territoriales que pueden ser donaciones de dinero y en especie legalmente aceptadas. También hay unos recursos de cooperación internacional que impulsen la intervención de la ciudadanía en la gestión pública a través de aportes de cooperación internacional. Hay unos recursos del sector privado orientados a la participación ciudadana a través de créditos nacionales e internacionales y hay unos recursos de entidades públicas del origen nacional a través de bienes y derechos y recursos adjudicados de acuerdo con la ley. ¿Y en qué
¿En qué debe invertirse en los recursos asociados a la promoción de la participación de dinero? En programas, en estrategias, en proyectos que fortalezcan las capacidades organizacionales de las expresiones asociativas de la sociedad civil, que buscan materializar las distintas manifestaciones de la participación ciudadana y poner en marcha ejercicios de presupuestación participativa en los distintos niveles de la organización territorial del país. O sea que hay unos recursos que se deben ser utilizados por cada uno de nosotros para esas tareas. Yo creo que en cada municipio, en cada región en las que ustedes habitan, hay muchos procesos, muchos problemas que deben ser solucionados a través de la participación democrática. Tenemos las herramientas y el municipio tiene el presupuesto. Entonces falta que líderes que realmente estructuren, se apropien de esas herramientas y de esos recursos para que ejecuten esos procesos de participación a través de esos mecanismos de participación ciudadana. No sé si tengan alguna pregunta, inquietud, duda o quieran complementar el tema de hoy. Chicos, ¿me escuchan? No, no señora, por ahorita no. Ok, entonces les agradezco su asistencia a la clase de hoy y los espero en nuestra próxima clase que será el día miércoles. Que tengan un feliz resto de día. Listo, profe, ¿la asistencia dónde la mandamos? La asistencia, el programa me genera el listado de asistencia automáticamente. Ok, listo. Gracias, profe. Muchas Bueno, gracias. que esté muy bien. Hasta luego. Hasta luego.